luego hablamos de eso, ¿verdad? Fíjense ustedes, importante. Hemos visto, hemos estado viendo, y ya no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a tratar de llevar el barco hasta el final, hasta donde quiero. Fíjense ustedes, el mensaje entonces, como la clase anterior, la sesión anterior fue, hombre, hay que ir a la fuente, hay que ir a los escritos, ¿verdad? Profundizar hasta la roca, que es Dios y su palabra, y empezar allí, y estudiar y revisar todas las cosas. ¿Qué pasa? Que viene la Edad Media, pasan todavía, después de las cruzadas, casi 300 años más, 400 años, y entonces luego es que viene a aparecer la Reforma Protestante. Y la reforma no fue sino un reproche al catolicismo sin la intención de formar una nueva iglesia como tal. Solamente que Lutero ahí de rabioso clavó sus tesis y todo lo demás, una protesta. Y luego de ahí arranca un movimiento y todo, y eso también movido por causas políticas y económicas. Porque acuérdense que Roma tenía un control sobre las bulas, todo lo demás, y pues la gente se quiso liberar de todos esos yugos. Viene también por el otro lado luego la iglesia anglicana, porque el otro quería casarse y el papa no se lo permitía. Bueno, listo, me separo y formo mi propia iglesia. Entonces salen anglicanos por un lado, salen los luteranos, luego sale todo el tema de los bautistas, anabautistas, salen los presbiterianos y toda una rama casi que interminable de denominaciones cristianas, ¿verdad? Entonces, de esta rama, digamos, los estudiosos, porque así lo dicen y sin ofender, ¿no? Y luego viene por el otro lado la rama de los no estudiosos, que entonces se dedicaron fue a la parte de los dones, todo lo que es el mundo evangélico, ¿verdad? Entonces, aquí digamos, hoy dos vertientes de cristiandad. Los bautistas, presbiterianos, todos los demás adventistas que salieron, ¿verdad? Que estudian mucho, que leen mucho, y los otros que de pronto, pues no se interesaron mucho en eso, sino en las experiencias espirituales y todo lo demás. Y qué curioso que entonces hoy lo más reconciliable que puede haber, por ejemplo, un evangélico pentecostal y un presbiteriano. Estos últimos niegan los dones, niegan toda esa cosa, y esto porque los proclaman. Entonces, si alguien viene hoy, bueno, me quiero acercar a Dios, ¿a cuál de los dos voy? ¿Verdad? Son radicalmente opuestos. Eso es lo más distinto que puede haber. Pero ¿por qué tanta distinción? Porque se ha venido siguiendo, primero de todo, la visión occidental del cristianismo, heredado de Roma. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos, evangélicos y presbiterianos? El domingo, la Santa Cena, ¿verdad? No estudiar la Torá, una teología basada pues en interpretaciones humanas, en tradiciones. Unos se identifican como calvinistas, otros como arrianos, o no sé si eso exista todavía, en fin. Hay basado, no, yo soy calvinista, ¿verdad? No, yo soy de la escritura. ¿Cómo así que calvinista? ¿Eso qué es? Yo nunca he leído un solo libro de Calvino, jamás en la vida. Una vez yo iba a ser profesor en un instituto presbiteriano y pues yo pues quería tener un certificado de estudios o algo así, hice como un intercambio, ¿no? Entonces yo daba las clases de hebreo y ellos me daban su curso ahí de teología, programa ahí no me acuerdo, y entonces me regalan dos tomos así gigantes de las instituciones de Calvino y no, no, lo siento, yo no voy a leer eso jamás en la vida, ¿verdad? Tome su libro y yo mejor doy mi clase y ustedes me la pagan y ya, ¿verdad? No, es que no me cabe en la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo hoy alguien se puede identificar como calvinista y otro? Pero ¿cuál? Tiene que ser bíblico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy muchos hermanos, muchos líderes, pastores, etcétera, se nota que no saben o no han leído o no se acuerdan, no sé, o están respetando más una institución que a la propia escritura. Repito, es evidente que en el siglo IV todavía se hacía Pesaj al modo judío en muchísimos lugares de Oriente. Hasta el siglo V todavía se creía en la naturaleza solamente divina del Mesías y no humana, divina o heroica, ¿verdad? Y hasta el siglo VI nadie tenía claro el tema de la Trinidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hoy nosotros, ¿qué somos entonces? Yo siempre lo he dicho, nosotros, o yo por lo menos me considero pueblo del libro. Yo a veces no digo que soy ni mesiánico,
porque la gente se confunde a veces, entonces cree que es judío mesiánico. No, no, no. Hay una diferencia. Una cosa es ser judío mesiánico y otra es ser mesiánico, ¿verdad? Judío mesiánico te está diciendo es que tú entras a respetar leyes propiamente judías. Ojo, importante eso. Si tú dices que eres judío mesiánico, estás diciendo que te estás sujetando, sometiendo a las leyes que son exclusivamente judías y que van más allá de lo que la Biblia dice. Eso por un lado. En cambio, si dices mesiánico solamente, hombre, yo me identifico con el Mesías, así como llamaron cristianos allá en Antioquía, bueno, cristianos en griego, mesiánico en hebreo o derivado del hebreo, ¿no? ¿Cierto? Hasta allí, seguidor del Mesías, del judaísmo o de la fe de Israel según el Mesías. Entonces, por eso les hago pues esa pequeña distinción, porque a veces al principio muchos no se ubican, no soy judío mesiánico, no, no. Eso tiene un detalle que tienes que revisar, porque estás diciendo que vas a enseñar o a someterte a las leyes judías. ¿Que tiene eso algo de malo? Hombre, que no, pero no es del todo bíblico. Entonces, que no sea bíblico, no vamos a decir que es malo, porque Pablo dijo, hombre, yo no he atentado contra las tradiciones de los padres, ni siquiera contra las tradiciones, y eso lo podemos verificar en Hechos de los Apóstoles. Pero entonces Pablo decía, ojo, una cosa es que yo no atente contra las tradiciones y vaya a abolirlas y todo, y otra cosa es que el mensaje del Evangelio dice que cuando tú vengas con tu judaísmo ortodoxo rabínico a una reunión con un gentil, tú tienes que quitarte la chaqueta judía y quedarte con el vestido bíblico solamente. ¿Ok? Así que yo no estoy atentando. Tú puedes, como dice en Romanos 15, ¿verdad? Tienes tú tu fidelidad, tenla para contigo, pero no seas tropiezo al otro. ¿Cierto? Y eso es lo que muchos ha pasado. Yo me imagino que un pastor evangélico no se puede reunir con un grupo de personas donde haya mujeres con faldas o pantalones, ¿verdad? Porque le va a parecer que eso no son creyentes o no son santos. Algo así, ¿verdad? Y la escritura no habla de esas cosas, de esos detalles. ¿Y qué pasa? Y yo lo he dicho varias veces, que el problema con el tiempo que ha pasado, acuérdense que la reforma hasta hoy ya van 500 años y en 500 años han pasado más cosas todavía de las que ya habían pasado en los anteriores 1000 años, ¿ya? Antes de la reforma. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que cada quien o cada denominación o cada grupo, cada facción, se ha ido haciendo su propio criterio de lo que es santidad. Y el problema es que cuando tú comparas esos criterios de santidad con lo que la Biblia demanda, casi que no encajan. Si acaso un 10, 5%, nada más. Pero lo que se considera hoy santidad, si tú vas a Levítico 19, sed santo porque yo soy santo, ¿qué encuentra? Mis días de Shabbat guardará. Entonces ya el 100% de la cristiandad no es santa. ¿Me explico? Porque Shabbat es parte de la santidad. Sed santos, mis días de Shabbat guardarás. ¿Quién guarda Shabbat? Ah, por ahí un poco lo del grupo de los hermanos adventistas, bueno, y ellos a su manera, bueno, pues entonces queda el 99%. Y nosotros, 98%. Entonces, digamos así en cifras, el 98% de la cristiandad no es santa, en ese sentido, ojo, en ese aspecto, porque la santidad debe verse como un diamante que se está puliendo. Y muchos hermanos son santos en muchas cosas, pero no han terminado de aprender la santidad en otras tantas. ¿Me explico? Sí, bueno, vamos a decir ahora, así como tan generalmente, no quiero como corregir o precisar esa parte. No son santos en ese aspecto. Otro aspecto, la comida. ¿Quiénes observamos la dieta bíblica? Que es santidad y se para, que sea santo porque yo soy santo, dice el final de Levítico 11. Los hermanos que adventistas, pues que tienden mucho por el vegetarianismo, y nosotros que simplemente observamos lo que dice Dios allí. Pero el 98%, una vez más, pierde el examen en ese sentido si tenemos presente de que ese mandamiento hay que respetarlo. ¿Me explico? Pero muchos dicen, no, que eso es solo para los judíos. Es que ahí no dice que sea para los judíos en ninguna parte. En el monte Sinaí Moisés dijo algo fundamental. Esto que estoy hablando hoy está con ustedes y con los que no están aquí con nosotros hoy. Y acordémonos de que no solamente estaban las 12 tribus en el monte Sinaí.
una gran multitud y mezcolanza de pueblos habían salido con ellos de Egipto, y todos estuvieron en Monte Sinaí, y no es en vano que hasta el mismo Talmud señala que Dios habló en 70 lenguas la Torá en el Monte Sinaí, porque había gente de todas las naciones bajo el cielo, y están representados siempre para el judaísmo, la mente judía, en 70 naciones que salen de Génesis 10, ¿verdad? Ahí están las 70 naciones. Entonces Dios habla la Torah en todas las lenguas de esos pueblos porque la Torah era para todos. Y inclusive en la parashá anterior leíamos, había un ritual sobre las cenizas de la vaca roja y todo lo demás. Y dice, este mismo procedimiento será para el nativo de Israel como para el extranjero. No hay distinción. Si tú no eras de las 12 tribus, igual tenías que hacerlo. Estabas obligado. No podías saltártelo. ¿Te das cuenta? Y si te pones a revisar con más detalle, te vas a ir dando cuenta que nunca hubo distinción. No, que esto es para los judíos, no. Entonces hay que refinar un poco y saber distinguir cuándo una práctica es netamente judía y cuándo es bíblica. Lo que es bíblico es de obligatorio cumplimiento por todos los que nos consideramos creyentes. Lo que es netamente judío no es necesario, no es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, nunca me han visto a mí enseñando sobre las velas del Shabbat y el pan del Shabbat y todo, que eso es bonito, y yo no voy a decir, no, eso es malo, no lo hagan. No, el que tiene la libertad y lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no estás obligado. Ni nadie te va a decir, ay, tú no guardas Shabbat. ¿Quién ha dicho que el Shabbat es encender las velas y el pan y todo eso? El Shabbat es el día del Señor. Como yo le dije a un grupo de personas hace poco, mira, es que si yo me pusiera a considerar un poco el horizonte más amplio de las cosas, y yo dijera, ojo, es una hipótesis nada más, y yo dijera, bueno, listo hermano, tú has cambiado el domingo, el Shabbat por el domingo. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿será que tú ves el domingo como nosotros vemos el Shabbat? ¿O es que tú consideras que vas a la iglesia y el resto del día te vas a pasear, te vas para playa, te vas a divertir, te vas al cine? Todo? ¿Tú qué haces en tu domingo? ¿Tú lo santificas realmente como el día del Señor, tal como nosotros hacemos con el Shabbat? Porque ojalá tú lo hicieras. Sería algo todavía, no sé, allá lejanamente, utópicamente, quizás respetable en ese sentido, ¿verdad? Hombre, el ser humano respeta el domingo, lo observa ortodoxamente. Pero qué va, hermanos, y no nos echemos mentiras. La gente a veces entiende, por ejemplo, sea Shabbat o sea domingo, la gente cree que Shabbat o domingo es ir a la iglesia o ir a la congregación. Y todavía ni siquiera tienen claro que es todo el día, que no es para hacer lo que a ti te dé la gana, o ir a divertirte, o complacerte, o echarte ahí a deleitarte en cualquier cosa, ¿verdad? Es el día completo del Señor. El día no es ir solo a la congregación. Es todo el día. A veces a mí me han preguntado personas que, ay, ¿será que yo puedo ir a un baile ahora en la tarde? Pues, ¿cómo se te ocurre? Es Shabbat. No, que quiero ir a un concierto. Es Shabbat, no se puede. Pero ni siquiera ese carácter solemne se mantiene ya ni siquiera en el domingo. No sé antes cómo habrá sido la observancia del domingo, no lo sé, porque, ¿verdad? No sé si lo guardaron siempre con la reverencia con que nosotros hoy guardamos Shabbat, pero es inquietante eso, ¿verdad? Y hay que tenerlo presente. Shabbat es el día, no es el hecho de ir a la congregación en un día de Shabbat. Es todo el día, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ¿verdad? Eso es lo que es Shabbat. Fíjense ustedes, todo el día y en ese día estamos conectados con el Señor. Como lo dije hace poco, entramos en otra dimensión, ¿verdad? Entramos en otro ambiente totalmente distinto en ese día con el Señor, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, hoy hemos visto esto y quiero, pues, precisamente completar con lo que había comentado